Primero, agradecer muy recientemente a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia Nacional Veterinaria por esta invitación que fue primero a integrar con integrantes de ambas facultades, digamos, integrar ese grupo de trabajo y ahora llegar a esta instancia de presentación. Mi agradecimiento personal también va por tener la posibilidad de encontrarme hoy con tantos referentes y amigos de la Facultad de Medicina y también de Veterinaria, los cuales nos hemos encontrado en tantas actividades a lo largo de nuestro trabajo profesional. Vamos a resumir un poco lo que estamos hoy y de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la leishmaniasis visceral americana. Esta es la primera aclaración que queremos hacer, porque de las leishmaniasis estamos aprendiendo. Es una zoonosis emergente en nuestro país, de la cual no teníamos experiencia, no teníamos conocimiento general sí, pero no una experiencia real. Estamos aprendiendo y estamos tratando de difundir justamente todos los conocimientos que venimos desarrollando en la región para ver cómo podemos enfrentar lo que hoy ya es una realidad en nuestro país. Y este trabajo desde el principio ha sido conjunto entre médicos veterinarios y también interinstitucional, primero ambas facultades y luego con la suma del Ministerio de Salud Pública, la Comisión Nacional de Zoonosis, con las que estamos integrando diversos equipos y realizando diversas actividades. Entonces, las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades zoonóticas que tienen en común nada más ni nada menos que ser producidas por protozoarios del género Leishmania y ser transmitidas por flebótomos. Ahora bien, la primera aclaración que hacemos, y sobre todo porque a todos nos encanta ir a leer y a repasar, es que en la bibliografía vamos a encontrar muy distintas cosas bajo este nombre. Por tanto, es necesario ubicar la leishmaniasis que vamos a tener de referencia en la región donde se produce, porque en cada región, cada especie de leishmania tiene su ciclo, involucra a distintos agentes, involucra a distintos reservorios y se expresa clínicamente en forma diferente. Por ejemplo, la leishmaniasis visceral clásica, que todos conocemos en medicina, es el calazar, ¿no verdad? Sin embargo, el calazar hoy en día, difundido en Oriente Medio y en el Lejano Oriente, tiene características muy diferentes a lo que es la leishmaniasis visceral en América Latina. Y es muy diferente también el calazar producido por Leishmania donovani, que fue la leishmania de referencia durante muchos años, a lo que es la leishmaniasis visceral por Leishmania infantum, que hoy se está produciendo en gran medida, vamos a decir, a partir de focos, importantes focos en España, está teniendo hoy creando un gran problema de salud pública, no solo en España, sino en otras zonas del Mediterráneo. La leishmaniasis visceral americana deriva de esa leishmaniasis por Leishmania infantum de la península ibérica. Llegó aquí con los conquistadores y sus perros, pero cuando llega a nuestro país, una de las cepas se adapta a Neusomia longipalpis, que es un flebótomo autóctono de América, y ahí adquiere características que es muy importante para entender las diferencias con la otra leishmaniasis. En primer lugar, adquiere una homogeneidad en su comportamiento que no la tiene en Europa. O sea, el comportamiento de la infección por Leishmania infantum en América es muy homogéneo en todas las zonas donde está. Y en segundo lugar, es una cepa muy virulenta. Sin tratar, la leishmaniasis americana alcanza una letalidad mayor del 95%. Y aún tratada adecuadamente, de lo cual hay larga experiencia en América Latina, la mortalidad no desciende por debajo del 7 o 9%, dependiendo de la zona donde se produce. Es una leishmaniasis, además,
que no da formas cutáneas o muy excepcionalmente, incluso ahí se discute si no puede haber otra leishmanía en juego, es esencialmente visceral y sobre ella nos vamos a referir. Su vector, Rhizomia longipalpis, es un flebotomo. Por favor, vamos a no decir mosquitos y vamos a acostumbrarnos a hablar de los flebótomos, dado que son muy diferentes a los mosquitos, en muchas cosas. Y sobre todo cuando hablamos hacia la comunidad, que la comunidad tiene una, digamos, como referente a los mosquitos que están vinculados a fuentes de agua, y distintas fuentes de agua, según se trate de la Aedes, según se trate de otros mosquitos. En este caso, Rhizomia longipalpis no está vinculada a fuentes de agua. Sí precisa humedad, pero precisa suelos húmedos, en general suelos arbolados, que es donde se desarrolla preferentemente. Está muy bien adaptada al hábitat humano, al hábitat peridomiciliario, y morfológicamente incluso y en su vuelo muy diferente a los mosquitos. Los médicos y capaz que los cirujanos sobre todo se preguntarán por qué flebótomo, el nombre flebótomo. Bueno, justamente porque cuando está en reposo dispone las dos alas lanceoladas en forma de V, ¿no?, sobre el tórax cuando está en reposo, y eso hace acordar a los aparatos o a las, digamos, podríamos decir a las lancetas de flebotomía que se usaban muy antiguamente, que tenían dos caras en su hoja con esa misma disposición. El reservorio de esta Leishmania infantum es el perro. No hay vuelta que darle. Es el perro, es el reservorio por excelencia, por distintas razones que son muy notables. El perro tiene gran carga parasitaria, los parásitos los expresa en sus tejidos dérmicos, por tanto las formas amastigotas están disponibles para los nuevos flebótomos que se alimentan de sangre sobre él. Y además entre los perros hay otras formas de transmisión, como por ejemplo la transmisión sexual o la transmisión vertical, ¿verdad?, de madre a hijo, que facilitan entonces la expansión de esta parasitosis dentro de las poblaciones caninas. La diseminación que ha sufrido esta leishmaniasis en América es gracias a las poblaciones humanas, el desplazamiento de las poblaciones humanas, de mercaderías, de intercambio comercial cada vez más comercial y no comercial, cada vez más notable que hay por sobre nuestras fronteras, pero siempre que haya perros acompañando a las personas. Y eso es un hecho de la vida diaria, ¿no, verdad? Cuando se observa la forma como se ha ido dispersando desde el nordeste brasilero, yendo hacia el sur y después hacia el este de Brasil, alcanzando en la última década la frontera de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, bueno, y ahora Río Grande del Sur y Uruguay, eso ha sido acompañando migraciones humanas que se fueron instalando a lo largo de nuevas rutas, nuevos asentamientos humanos, y donde la presencia de los perros que los acompañaban es una constante. Así que el perro es el reservorio por excelencia porque está en grandes cantidades en los ámbitos urbanos y periurbanos donde se está desarrollando las microepidemias caninas, porque son buenos, entonces ofertan gran cantidad de parásitos y porque acompañan siempre al hombre, y entonces ese contacto con los humanos hace que a partir de ellos puedan producirse los casos en las personas. De ahí se deducen las medidas de prevención, que ahí están resumidas en 4 grandes estrategias: controlar la población de flebótomos con base en ese manejo ambiental que hay que hacer, sobre todo el peridomicilio, que es donde se crían los flebótomos, cosa muy difícil de hacer. Hoy no hay prácticamente ninguna metodología que pueda ser, digamos, propuesta para controlar a los flebótomos. Incluso la fumigación de la que se ha hablado tendría que estar proscrita en principio porque no es efectiva más que por cortos tiempos, por espacios muy cortos, y todavía puede complicar más, no sabemos hasta dónde puede complicar más la situación
cuando se maneja mal. Interrumpir la circulación de parásitos controlando los reservorios, sí, esto es una de las primeras principales estrategias. Lo mismo que, por supuesto, realizar el diagnóstico y el tratamiento precoz cuando se encuentran casos humanos, y promover en la comunidad la tendencia responsable de las mascotas para evitar que se infecten y el adecuado manejo ambiental que está acompañado de eso. En el material que nosotros les entregamos está mucho más discriminado cuáles son las medidas de control que hoy estamos preconizando para tratar de poner cierto reparo a esta parasitosis. En los humanos hay presentaciones, por supuesto, de infecciones asintomáticas, como cualquier otra enfermedad, patología parasitaria o infecciosa, y hay una forma paucisintomática que se caracteriza por síntomas inespecíficos, como siempre, pero donde el síndrome febril, con esa característica de ser intermitente, la astenia, la anorexia, diarrea, tos secas, que pueden acompañarse o no de adenomegalias y un hepatoesplenomegalia leve. Eso sería la forma paucisintomática u oligosintomática. Las formas sintomáticas se reconocen dos: una forma aguda con fiebre elevada, hepatoesplenomegalia moderada y alteraciones sanguíneas, anemia y plaquetopenia, y la forma clásica, similar al calazar, que se podemos encontrar en cualquier libro de medicina, es una persona que tiene fiebre elevada y persistente, una hepatoesplenomegalia moderada a masiva. Son muy grandes las hepatoesplenomegalia que pueden dar estas formas tanto en los niños como en los adultos, síndrome poliadenomegálico, síndrome hemorraquíparo, y tal vez lo que es más característico de las antiguas fotos del calazar, pero que sigue existiendo hoy en día, que son las personas con graves signos de caquexia y grandes signos de desnutrición proteica y calórica, que llega a ser severa, y además la característica de la piel hiperpigmentada. Ahí vuelvo a reiterar la gravedad que puede tener esta leishmaniasis visceral sin tratamiento. El diagnóstico se realiza por métodos parasitológicos o métodos serológicos. Los métodos parasitológicos son el hallazgo, que no es difícil, hallazgo y reconocer de las formas amastigotas puede ser material de ganglio, pero preferentemente una punción de médula ósea, y cuando hay condiciones para hacerla, por los riesgos que tiene, pudiera hacerse una punción de vaso que tiene prácticamente el 100% de sensibilidad. O sea, cuando hay un vaso infectado es muy difícil no encontrar las leishmanias, que pueden ser observadas o pueden ser eventualmente cultivadas. El diagnóstico serológico hoy en día está basado en técnicas inmunocromatográficas que utilizan el antígeno RK39, es un antígeno digamos, común a todas las especies de Leishmania del grupo Donovani, o sea, sirve tanto para la Leishmania Donovani como para la Leishmania infantis de cualquier parte del mundo. Se han desarrollado técnicas que tienen muy alta especificidad y también alta sensibilidad, a pesar de que, como cualquier técnica serológica, uno dice que lo que hacen es el diagnóstico presuntivo, con alta presunción, pero que siempre es conveniente, sobre todo frente a un cuadro clínico, tratar de confirmarlo por métodos parasitológicos. Y esto es importante por una razón, que lo digo ahora y no lo voy a volver a repetir. Puede haber casos asintomáticos, y los casos asintomáticos humanos no se tratan. No se tratan, y ahora vamos a ver por qué. Los casos que se tratan son los casos sintomáticos, por eso la necesidad de, frente a una serología positiva, hacer la confirmación parasitológica. El tratamiento está basado en la anfotericina B, en cualquiera de sus formas. La anfotericina B liposomal, ustedes saben que hoy es un poco la más usada, pero tiene altísimos costos y siempre es difícil de utilizar. Precisa que los pacientes estén internados, precisa controles y un manejo muy fino del propio medicamento,
y tiene muchos efectos colaterales indeseables. La anfotericina B puede dar desde trastornos cardiovasculares hasta lo que es más común, la insuficiencia renal y también insuficiencia hepatocítica, y más en estos pacientes que ya tienen un compromiso de repente severo de sus órganos. Por tanto, no es nada fácil el tratamiento de estos pacientes, y por eso que el tratamiento queda relegado a los casos que tienen una enfermedad manifiesta y no a las personas que pueden estar simplemente infectadas. Los otros medicamentos que se usan son los antimoniales pentavalentes, que en nuestro país todavía no disponemos de ellos, pero posiblemente haya algún stock, ¿no, verdad?, a nivel del Ministerio de Salud Pública o en otro lugar. El pentostato y el glucantime son drogas clásicas usadas en la leishmaniasis, en cualquiera de sus formas, no solo en esta, sino en leishmaniasis cutáneas, etcétera, que son mucho más baratas, pero que también tienen efectos colaterales muy importantes. Y hay otras dos drogas, pentamidina y la miltefosina, que no han sido usadas en esta región, vamos a decir. La miltefosina todavía está en prueba y ha sido usada más bien con la leishmaniasis visceral clásica, el calazar por Donovan. Entonces, este es un panorama muy resumido, que es lo que se me había pedido, de la leishmaniasis visceral americana, que quisiera recalcar esas cuestiones. La tenemos hoy en el país, la tenemos dentro de las poblaciones caninas. Las infecciones humanas siempre están precedidas por las caninas, o sea, después que se instalan los ciclos entre los caninos, aparecen los casos humanos. Los casos humanos preferentemente afectan a personas que tienen niños, la mayor parte de los casos son en niños, y si no en personas que tienen, digamos así, cuadros debilitantes de distinta naturaleza. Los pacientes inmunocomprometidos, que hoy en día además ofrecen dificultades específicas en el tratamiento, como los pacientes de VIH o cualquier otro tipo de inmunocompromiso, pero pacientes también vulnerables por razones sociales, alcoholistas, gente que vive en situación de calle, y fíjense que esta situación de los niños y la gente que vive en situación de calle en general tienen un compañero omnipresente que es el perro. Por eso también es que se afecta muy particularmente, y es lo que hemos estado viendo en América Latina desde hace años y ahora en la región cuando llega, que esas son las poblaciones más afectadas. La medida de prevención, como dije, no está en el texto, aquí Esther va a hablar algo más de eso, pero hoy tenemos que centrar nuestra atención en el problema que tenemos con los caninos como una forma de proteger a la población canina restante y además para tratar de evitar entonces que llegue a las poblaciones humanas y que se nos transforme en otro problema de salud pública, ¿no? Bueno, buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, agradecer que estén hoy acá. Muchos de ustedes son profesores míos y hoy me siento como que con un poco de vergüenza de yo tener que hablarle a los profes que yo escuchaba a los arquitectos dar las clases, ¿no? Pero bueno, es un tema con el que hemos empezado a trabajar. Yo soy docente del Departamento de Parasitología desde hace casi 30 años, o sea, tampoco soy ninguna nena. Y la leishmaniasis era un tema que nosotros veíamos como exótico, ni siquiera figuraba en nuestros programas de concursos, o sabíamos que mencionar el tema de leishmaniasis nos podía dar de repente los 20 puntitos del concurso tan anhelados para poder ganar a los concursantes, y sin embargo hoy en día ya la tenemos en el país. En cuanto a la presentación, yo más que nada lo que he decidido es brindar y demostrar todo el trabajo que hemos hecho, que no es poco y que ya viene desde hace varios años, y que, como dijo el doctor Díaz, es un trabajo realizado por un equipo interdisciplinario en el cual participamos médicos veterinarios y médicos humanos.
Esto para recordar un poquito, ya lo dijo el doctor Calegari, cuando se habla de leishmaniasis, en general los expertos en el tema dicen las leishmaniasis en plural, porque hay muchas formas de presentación clínica. A nivel humano existen 3, pero a su vez en cada ámbito del mundo, en cada rincón del planeta, la leishmaniasis se comporta distinto, tiene un vector diferente o un protozoario productor de la enfermedad distinto. En algunos lugares, si alguien quiere interesarse en el tema, van a ver que la leishmaniasis es una enfermedad de transmisión exclusivamente interhumana, un vector y el hombre, que no es lo que pasa en América. ¿No? La leishmaniasis visceral en América, que es una enfermedad relativamente nueva, tiene unos 400 años más o menos, vino con Colón, Colón trajo muchas cosas, entre ellos trajo también la leishmaniasis visceral, tiene como principal reservorio al perro. El perro es el protagonista principal en esta enfermedad, y esta diapo me encanta ponerla siempre porque cuando uno va, y más en esta época de internet, entra a la página del CDC, y la página del CDC lo que tiene es un ciclo de transmisión de la leishmaniasis en el cual el hombre está en el centro del ciclo de transmisión como principal reservorio. No es lo que pasa en esta zona del mundo. En esta zona del mundo el principal reservorio es el perro, y el hombre en realidad la adquiere en forma, digamos que accidental. Es una enfermedad producida por un protozoario y transmitida por un insecto vector, es un flebótomo, un díptero pequeño, que en América son del género Lutzomia y es Lutzomia longipartis. Lutzomia longipartis es muy somero esto también, es un díptero pequeño y tiene un ciclo de vida que se cumple solo en la Tierra. Entonces hoy habló el doctor Calegari un poco sobre las medidas de control y mencionó la inefectividad, la no efectividad de controlar el vector. A mí me gusta siempre comparar lo que es el ciclo de Lutzomia longipartis con lo que es el ciclo de Aedes aegypti. Estamos bombardeados permanentemente desde el año 97, el año en que volvió a encontrarse Aedes aegypti en el Uruguay, con medidas de control que podemos hacer nosotros los pobladores en cuanto a evitar la diseminación del mosquito, transmisor de dengue, de chikungunya y de muchas otras patologías en nuestro país. Y siempre tenemos el chip incorporado de los tachitos de agua, no deje juntarse agua, elimine cualquier tipo de reservorio de agua, porque con eso elimina el criadero de Aedes aegypti. Bueno, en este díptero pequeñito, el agua no forma parte de su ciclo. Cumple todo su ciclo en la tierra. Pone los huevitos en la tierra, de los huevitos emergen las larvas que comen materia orgánica de la tierra, de la larva sale la pupa y de la pupa sale el individuo adulto. Todo este ciclo entonces se cumple en la tierra. Necesita el agua como condición de humedad en el suelo, no es un suelo reseco, pero no en colecciones de aguas. Entonces, uno pensaría, nos ha costado tanto y nos sigue costando tanto como país interiorizarnos el tema de que el agua es lo que debemos evitar para Aedes aegypti y no lo logramos hacer. ¿Cómo podemos controlar este bichito que se cría en la tierra? Prácticamente es imposible. La gente tira a veces ideas como que cambiamos el pH digo cosas que he escuchado, cambiamos el pH del suelo sin pensar que en el suelo hay un microhábitat en el cual no es solo este bichito, sino que hay muchos otros microorganismos y organismos que viven. Entonces, por lo tanto, recordemos que acá el control sobre el vector, digamos que es prácticamente imposible de desarrollar. Un ciclo que dura 1 a 2 meses, las hembras son las hematófagas, pueden poner entre 30 y 100 huevos por cada postura. Es un bicho muy pequeñito, lo están viendo ahí, es un insecto muy pequeñito, con un vuelo muy corto, es un vuelo de zigzag. Es muy difícil de ver. La gente que dice que los ve ya montones, la verdad que está confundiéndolo con otro insecto, porque es muy difícil de ver, lo dicen los expertos en el tema, no lo digo yo que estoy trabajando hace poquito. Solo repito lo que dicen ellos, porque es imposible prácticamente de ver, y que este insecto tiene una predilección muy marcada por la sangre de perro. Se puede alimentar igual de cualquier otra fuente de alimentación, de cualquier mamífero o incluso de aves, pero si tiene perros en la cercanía para elegir, él va a elegir la sangre del perro siempre. Esta era una enfermedad que era exótica para nuestro país hasta hace muy poquito.
configuró un problema de salud pública para el Cono Sur de América en el año 2000 por la emergencia de esta patología en esa zona que no estaba. La leishmaniasis visceral era endémica en América en lo que es el sertón brasilero, ¿no? O sea, el nordeste brasilero era el área en el cual había leishmaniasis visceral. No había leishmaniasis visceral en el Cono Sur de América, y en el año 2000 apareció un brote en Mato Grosso do Sul y Paraguay, en la frontera entre Mato Grosso do Sul y Paraguay, donde era producida la leishmaniasis por infantos y transmitida por Lutzomia longicaulis. Hay varias teorías que intentan explicar el motivo de la emergencia de la enfermedad en esa zona. Se habla de la construcción de carreteras, como dijo el doctor Calegari, y se habla también de la construcción de una represa, para la cual, tanto para ambas obras de construcción, se trajo mano de obra del sertón, o sea, se pagó a trabajadores del sertón brasilero, porque era una mano de obra más barata que la que estaba en la zona, y esa gente migró desde el nordeste brasilero hacia la zona de Mato Grosso do Sul con sus familias, ¿no? O sea, iban a hacer contratos de varios años para trabajar, y la gente migró con la familia, esposa, hijos, y ¿quién incluye también la familia hoy en día? Los perros. Perros que seguramente venían infectados y que encontraron en esa zona el vector, y que por eso fue que se estableció un ciclo de transmisión allí en un lugar en el cual no estaba. Bueno, ahí empezó en el año 2000 en esa frontera, y rápidamente se fue expandiendo hacia el sur. Paraguay hoy en día tiene una altísima prevalencia de esta parasitosis en perros. Se dice que la mitad de los perros de Asunción están infectados. Ya en el año 2000 empezaron los primeros casos humanos en el sur de Brasil y en Paraguay. En el año 2006 fue el primer caso de leishmaniasis visceral en Argentina, en un niño de Posadas. Y un poquito más tarde, en el 2009, fue el primer caso humano en el estado de Río Grande do Sul. Con respecto a nuestro país, bueno, uno tiene que hacer un poco de historia. ¿Qué pasaba en nuestro país? Nosotros, el departamento de parasitología y los parasitólogos uruguayos prácticamente no trabajaban buscando luxomia o flebótomos, porque no era de importancia sanitaria para nuestro país. Sí se sabe que en la década del 30 hay notificaciones de la presencia de Lutzomia gaminarai y Lutzomia cortelesi en Salto, Tacuarembó y Montevideo, publicados en los anales de medicina, y no hay registros posteriores de flebótomos en el Uruguay. Se hicieron esporádicas búsquedas de flebótomos, no dirigidas especialmente a flebótomos, pero sí de búsquedas de insectos. Por ejemplo, la doctora Franca realizó en la década del 80 búsqueda de insectos exhaustiva cuando se iban a inundar las islas del río Uruguay cuando se estaba haciendo la represa de Salto Grande. Entonces fue un equipo de Facultad de Medicina y de Facultad de Veterinaria, se capturó de insectos y no se capturaron flebótomos. Y nosotros tuvimos la visita de un experto brasilero en el año 2001, que buscaba flebótomos. El experto ya falleció, el doctor Arias, que era especialista en flebótomos, y trajo trampas de flebótomos y colocamos en distintas zonas de Montevideo, y tampoco encontramos, pero era como un chiveo para él, ¿no? Él iba con las trampitas por el mundo y de cada lugar que llegaba las ponía. Así que no teníamos idea de cómo estaba la situación con respecto a flebótomos en nuestro país. Casos de leishmaniasis cutánea importados hay varios notificados, gente que va de viaje a zonas en las cuales la leishmaniasis es endémica y regresa al país. Y con respecto, es una zoonosis, ¿no? Con respecto a la leishmaniasis canina, hay un caso notificado por el doctor Pacheco, publicado en el 2009, pero de inicio del año 2000, en el cual se diagnosticó post-mortem leishmaniasis en un perro de criadero. Los perros tienen distintos mecanismos de transmisión de esta patología. Además del mecanismo vectorial, tiene un mecanismo de transmisión transplacentario, en el cual una hembra infectada transmite el parásito hasta al 30% de su camada. Es un porcentaje altísimo, ¿no? Nosotros tenemos transmisión de Toxoplasma gondii en un 3, 4, 5%, de enfermedad de Chagas también en un 4, 5%, y lo despistamos a las embarazadas para que no haya transmisión a sus bebés. Imagínense, un 30% de transmisión en las camadas de cachorros es muy alto,
y en los últimos años, y esto me refiero a hace 2 años o 3, no más que eso, se describió la transmisión por vía sexual en los perros también. Entonces, el hallazgo del perrito de Pacheco post-mortem es una notificación de la presencia de un perro infectado aquí, pero no sé, como era un perro de criadero, se sabía dónde vino, no se sabía si su madre había venido de otro país infectada, no se supo el mecanismo de transmisión del animal. O sea, simplemente es una notificación de infección. Bueno, y ahí tenemos el paper de la publicación de presencia en Uruguay de 2 especies de dipteros vulnerantes de Phlebotomus del doctor Cordero, siguiente, el análisis de la Facultad de Medicina. Y bueno, ante la situación regional que se vivía a partir del año 2000, en el año 2009 se contacta con el doctor Oscar Daniel Salomón, director del programa de Leishmaniasis de Argentina, que ya había manifestado previamente en el año 2004, 2005, la intención de colaborar con Uruguay en la búsqueda de flebótomos en nuestro país. En el 2004-2005 fue muy difícil, realmente fue imposible la realización, pero ya en el 2009, cuando había notificación de perros infectados en la ciudad de Montecaseros, que es la que está frente a frente a Bella Unión, ya era más peligroso para nosotros la situación, se contactó con el doctor para realizar búsqueda de flebótomos en el Uruguay. En febrero del 2010, el doctor Salomón viene a Uruguay y se colocan trampas para flebótomos en las ciudades de Bella Unión y de Salto. En ese mapa lo que se ve es un mapa del doctor Salomón del muestreo que realizó durante 5 meses. Empezó en Buenos Aires y terminó en Misiones, donde se ven los puntos blancos que están marcados sobre las márgenes del río Uruguay y del río Paraná, son los puntos trampeados en los cuales no encontró flebótomos, y los puntos rojos son los puntos trampeados en los cuales hay flebótomos. El punto más austral en ese trampeo es la ciudad de Salto. Este es un acercamiento de la ciudad de Salto. Si se ve, está la ciudad de Concordia, el Uruguay, la ciudad de Salto. Se pusieron 20 trampas en una noche, lugares en los cuales era posible la presencia del vector, y el punto rojo es una trampa que se puso en el cementerio, en el cementerio no. En el zoológico, porque hoy estamos trabajando con la ESME, en el zoológico municipal, al lado de la jaula de los monos. Y en esa trampa se encontraron ejemplares de Luxomia longipalpis. Si uno ve, está al lado del arroyo, ¿no? Que es el arroyo Ceibal, y bueno, hay muchas teorías, nada está realmente probado todavía de por qué el flebótomo se dispersó hacia el sur. Unos dicen que lo hace por el monte natural de los ríos, y que justamente hay una lengüeta de monte que se mete por el río Ceibal, por el arroyo Ceibal. Otra teoría dice que está siguiendo el trayecto de los monos y que por eso es más frecuente y posible encontrarla. Los monos están bajando, eso es real, encontrarlo al lado de la jaula de los monos. La cuestión es que la colocación de la trampa se hizo respetando la distancia a la cual los monos podían llegar a agarrarla, y sin embargo al día siguiente, cuando se fue a retirar la trampa, los monos habían agarrado la trampa, habían tirado las medias, y en esa media que había caído al suelo igual se encontraba el flebótomo. Y es una foto aérea de la ciudad de Bella Unión. Se ve ciudad de Montecaseros, río Uruguay, Bella Unión y río Paraíba. En la ciudad de Bella Unión se pusieron durante 2 noches 40 trampas, 20 trampas cada noche, y una de ellas fue positiva. Ahora vamos a ver fotos del lugar, y vemos que en la ciudad de Montecaseros, que es la que está más allá, hay más puntos rojos, que lo que está indicando es que la infestación de la ciudad de Montecaseros es previa realmente a la infestación de la ciudad de Bella Unión. Bueno, yo hablo de trampas y de búsqueda de insectos, y la verdad que la búsqueda de este insecto no es una búsqueda fácil, es una búsqueda engorrosa, porque como ya vieron es un insecto muy chiquitito, que tiene hábitos crepusculares o nocturnos, que sale al atardecer a alimentarse, tiene 2 picos de alimentación, uno sobre el atardecer y uno más sobre la medianoche, y que no es fácil. Entonces, para poder capturar este insecto hay unas trampas especiales, que son las trampas CDC, que yo tengo algunas fotos después de ella, o esta trampa, que es una trampa artesanal hecha por la red de Leishmaniasis de Argentina, pero que sirve perfectamente para capturar insectos. Pero el mecanismo en las dos es el mismo, o sea, es un atrayente para el insecto, que es una luz,
y que hay después, por debajo de la luz hay un ventilador que lo succiona hacia una bolsa colectora que ustedes ven ahí, es una media de mujer. Las medias Cancan de mujer, 3/4 hasta la rodilla, son ideales para realizar la captura. Esa luz y ese ventilador tiene que estar funcionando toda la noche, por lo tanto tiene que estar conectado a una fuente de alimentación que es una batería, por eso los cables que salen de la trampa, y eso se coloca en lo que se llama el peor escenario. El peor escenario, que en realidad no sé por qué le pusieron ese nombre, porque va a ser el mejor escenario para el flebótomo, que tiene que ser un ambiente con vegetación, donde haya materia orgánica y donde hayan fuentes de alimentación para el flebótomo. Las fuentes de alimentación pueden ser gallinas, cerdos o perros. Con respecto a los perros, lo que hay que cuidarse siempre es que el perro duerma siempre en el mismo lugar, porque hay perros que deambulan mucho de noche y no siguen. Es un lugar en el cual el animal esté durmiendo, cosa de que el flebótomo se acerque allí a alimentarse. La luz lo atrae y cuando viene la luz, el ventilador lo succiona y cae en la bolsa colectora. Y acá es el doctor Salomón colocando esas trampas en la ciudad de Bella Unión. Acá el gallinero era muy chiquitito, no se podía ingresar dentro del gallinero, por lo tanto se puso al lado. Y esta es la casa en Bella Unión en la cual encontramos los flebótomos. Unas veces intenta o extrapola de que de repente uno va a encontrar estos insectos en ambientes desordenados o sucios. Y fíjense que este es un ambiente, es un fondo de un domicilio que está limpio, está trabajado, está cultivado. Cuando nosotros estábamos colocando las trampas era la única persona que estaba trabajando en la tierra cuando fuimos, o sea, tiene canteros con distintos vegetales, no hay hojas sueltas, o sea, se ve que rastrilla la tierra todos los días para sacar las hojas sueltas, y esa estructura de madera que se ve al fondo es el gallinero. El gallinero se llama, el nieto que estudia medicina le puso la jaula de las locas, entonces de repente se me puede escapar la jaula de las locas, pero es porque así se llama el gallinero. Y dentro de ese gallinero, en el cual sí podíamos ingresar, porque la puerta es alta y puede entrar una persona, se colocó la trampa y allí fue que apareció el primer flebótomo de Bella Unión. Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros? Nosotros veníamos de ser un país completamente libre y sin ningún tipo de problemática con esto, a transformarnos en lo que era un país vulnerable. Vulnerable quiere decir que era un país en el cual, una región geográfica en la cual hay presencia del vector, no hay transmisión en el momento, pero estamos en contiguidad con lugares en los cuales sí hay transmisión. En la ciudad de Montecaseros hay transmisión, ya habían perros infectados, y nosotros teníamos presencia del flebótomo, por lo tanto nos transformamos en una región vulnerable a la transmisión. Una vez que uno encuentra el insecto vector, necesariamente tiene que hacer búsqueda de infección en perros, que es el principal reservorio. Se hicieron 2 encuestas serológicas al año siguiente, en el 2011, de donde se hizo la Comisión Nacional de Zoonosis, 100 perros en Bella Unión, 200 perros en Salto, entre julio y septiembre de 2011, siendo negativo. No se encontró infección en animales en esa fecha. Así que hasta ese momento era considerado vulnerable. El hallazgo del flebótomo se publicó en las memorias de Osvaldo Cruz, pasa al siguiente en Uruguay, porque bueno, pasamos a ser un país con presencia de Luciana longipalpis. Y bueno, y a partir de esa fecha intentamos desde la universidad tratar a toda costa de investigar sobre el tema. Es un tema bastante delicado, es un tema que en su momento generó mucha polémica, porque hoy hablé del control y hablé de que no se puede controlar los vectores, pero en ningún momento mencioné cómo se controla esta patología. Esta patología tiene hoy en día, año 2015, no quiero decir que esto sea para siempre, los expertos recomiendan que la única manera de poder controlar esta patología es sacrificando a los animales infectados, la eutanasia del perro infectado. Eso genera mucha controversia porque el perro forma parte de la familia. Hoy en día sabemos que los perros, hay un rol del perro que está mucho más exacerbado dentro de la familia que hace de repente 40, 50 años. ¿Por qué se recomienda la eutanasia del animal? Porque el animal es una fuente de infección para los flebótomos permanente. Después voy a explicar un poquito cómo los flebótomos se infectan, porque
la prevalencia de la parasitosis en los perros puede llegar a ser muy alta. Sabemos que Asunción, ya les mencioné que la mitad de los perros de Asunción están infectados, los perros no se curan, se los trata en algunos lugares del mundo, se los trata con anfotericina B liposomal. Ya el doctor hoy dijo de las dificultades con respecto al costo que tiene la anfotericina B. El tratamiento de una persona por día ronda los 55.000, 60.000 pesos por la anfotericina B liposomal. Imagínense en un perro en el cual no hay cura parasitológica. Lo que hay, la anfotericina B funciona como parásito estático, pero no como parasiticida. Hay que tratarlo de por vida, y eso el tratamiento no va a impedir que el perro pueda tener la patología en sí y tener síntomas de leishmaniasis a futuro. Por lo tanto, los comités de expertos, que generalmente reúne la Organización Panamericana de la Salud, por ahora siguen mencionando a la eutanasia como el mecanismo de control. Leishmania tiene dos formas de vida: la forma mastigota en los mamíferos, y la forma promastigota en el insecto vector. En los perros, la forma amastigota, no sé por qué, porque no soy veterinaria, pero sí he visto fotos, incluso van hacia el tejido subcutáneo y quedan libres en el tejido subcutáneo. No pasa en el humano. En el humano la forma mastigota va directamente a hígado y a vaso y a los ganglios, pero no queda en el subcutáneo. ¿Cómo chupa sangre el flebótomo, ¿no? Uno imaginaría, ustedes lo vieron por ahí, que está circulando, es un bicho chiquititito, tiene una probóscide muy chiquitita que ni siquiera nos puede picar a través de la ropa porque no la atraviesa, atraviesa la piel, pero es tan chiquita la probóscide que ni siquiera llega al capilar. Lutzomia lo que hace tiene unas sustancias vasodilatadoras y aparte de las anestésicas, pero lo que provoca es un encharcamiento de sangre en la piel. No canaliza el capilar, sino que hace que el capilar se rompa y se encharque la sangre por debajo de la piel. Por eso no deja una roncha, sino que deja una especie de equimosis, la picadura del flebótomo. Como encharca la sangre allí, el flebótomo succiona, y ahí succionan los amastigotas que están en el tejido celular subcutáneo. Entonces, de esa manera, el perro, que no elimina nunca los amastigotas, es un excelente ofertor de parásitos al perro por la cantidad de amastigotas que hay en el tejido celular subcutáneo. A nivel humano no trabajo con parásitos que hagan así, que se vayan a acantonar a la piel esperando que venga el flebótomo a picar y lo succione. Bueno, a partir de esa fecha, entonces la universidad decidió que había que tomar cartas en el asunto, y en el año 2011, mediante el programa PAI, que es un programa de apoyo de investigación estudiantil, que son programas de muy poca monta, son 20.000 pesos, que no da para mucho, dijimos, bueno, podemos ver con algunos estudiantes que trabajaban con nosotros, ya que se habían encontrado en Montevideo, ver si siguen habiendo flebótomos en Montevideo, ¿no? Y se buscaban en el barrio del Prado y no encontramos. Y bueno, llegó el año 2012, hubo llamados a proyectos de CSIC y presentamos un proyecto en conjunto con compañeros del Hospital de Facultad de Veterinaria, que se llamaba Distribución y Estacionalidad del vector Lutzomia longipalpis, que por suerte lo ganamos, que es lo que nos permitió hacer todo el trabajo que hicimos hasta ahora, donde planteamos como lugar de trabajo la ciudad de Bella Unión. Nuestros objetivos eran realmente primero volver a capturar Lutzomia longipalpis, porque había sido una captura única, aparte de 1 o 2 ejemplares, no más que eso. Y a veces pasa que cuando aparecen insectos nuevos en un lugar, muchas veces no se logran establecer y las colonias se mueren, o sea, no logran reproducirse. Habría que ver si Lutzomia longipalpis seguía estando. Queríamos ver la estacionalidad del vector, si llegábamos a encontrar Lutzomia, a ver si estaba todo el año o si estaba solo en los meses de verano, que eso es muy importante con respecto a la conducta a seguir con los perros. Y queríamos también establecer al Hospital de Facultad de Veterinaria como centro de referencia nacional para el diagnóstico de esta patología. Y aquí está lo que yo les decía hace un ratito, y me meto en cuenta el tema de tratamiento, tema polémico si los hay. En Europa y el viejo mundo tratan a los perros, y en el nuevo mundo la recomendación es la eutanasia. ¿Por qué? La curva roja que está abajo es la distribución de Phlebotomus perniciosus a lo largo del año. Phlebotomus perniciosus es el vector en el viejo mundo.
Y si ustedes se fijan, hay meses en los cuales no se encuentra y la curva empieza a aumentar en mayo, hay hallazgos de flebótomos durante el verano y luego vuelve a negativizarse. No se encuentran flebótomos durante los meses de otoño y invierno. Entonces ellos pueden dar fármacos parasitostáticos durante los meses en los cuales hay presencia del vector y después dejar descansar al animal en los meses en los cuales no hay vector porque no va a haber transmisión. La anfotericina B es nefrotóxica y hepatotóxica, igual también es nefrotóxica y hepatotóxica para el perro. Sin embargo, la curva azul muestra el hallazgo de Lutzomia longipalpis en el continente americano. Si se fijan, la curva azul está presente todo el año, es posible encontrar Lutzomia longipalpis todo el año en los países en los cuales se había hecho este estudio, que habían sido Brasil y Paraguay, más que nada. Argentina lo estaba haciendo ahora y nosotros ni siquiera sabíamos si íbamos a encontrar Lutzomia de vuelta. Entonces, en base a esto, nosotros planteamos, bueno, de ver si encontrábamos el vector, ver la estacionalidad para ver qué pasaba con los casos. Y comenzamos a trabajar en la ciudad de Bella Unión y ahí tenemos un compañero poniendo trampas. ¿Ven que esta trampa es negrita? Pásame la siguiente, por favor. Y ahí quédate parado, son varios. Esta es una trampa que funciona a pilas, no tiene baterías. Esta es una trampa CDC original, esta es vieja, pásame la siguiente. Después se le adicionó la batería y ahí tenemos en un fondo de la ciudad de Bella Unión los compañeros colocando las trampas de flebo. Siguiente. Esa trampa es más nueva que la anterior, que la pila, esta es con batería, y él coloca la trampa en el atardecer, antes del atardecer siguiente, pasa toda la noche la trampa de captura y siguiente, y a la mañana siguiente va a retirar las medias para, antes de desconectar la trampa para que no se escapen los insectos. Siguiente. La ciudad de Bella Unión, además de la colocación de trampas, hemos hecho encuestas serológicas también nosotros. Ahí tenemos el doctor Cirino Sequeiras, el señor de Bigote, que es un veterinario de ejercicio libre de Bella Unión, lo conocen por ahí, que se ríen. Una excelente persona que se acercó a nosotros cuando empezamos todo este trabajo. Se ofreció a trabajar con nosotros como nuestro punto de referencia en la ciudad de Bella Unión. Para el trabajo que hacemos siempre. Bueno, se hicieron algunas encuestas serológicas en perros y también resultaron negativos. Sigan. Y estos son los flebótomos colectados en Bella Unión. Hasta ahora la captura de flebótomos se dio durante casi todos los meses del año, salvo julio y agosto. En los demás meses hemos tenido capturas. Convengamos en que tenemos la verdad que meses mucho más calurosos que lo que teníamos hace un tiempo. Hasta junio estuvimos de manga corta y tuvimos 15 días de frío muy frío y después de vuelta empezamos a estar con poca ropa y vemos que son insectos pequeñitos que se caracterizan por tener esa jorobita, digamos, en el tórax. Siguiente. Y que para identificar, déjame la anterior un poquito. La identificación es bastante engorrosa, uno se ve así, solo puede saber la especie, solo puede saber que es un flebótomo, no puede saber la especie, y podemos identificar machos o hembras porque los machos tienen estas especies de pinzas que tiene acá en la extremidad de la boca. Sigue. Para identificar la especie hay que aclararlos y montarlos entre la mina y la menilla. Por eso se puede hacer muy poca cosa de estudio con respecto a estos parásitos porque la observación de la especie se hace en microscopio. Entonces, para saber si es Lutzomia longipalpis hay que buscar esos pelos que se le ven acá, estos pelos que están en el parámetro del aparato genital masculino. Siguiente, por favor. Y ahí se ve disecada la pinza con los pelitos de vuelta, un aumento más chico que son estos pelitos. Siguiente. Y en el caso de las hembras, la identificación se hace mediante la forma de la espermoteca, que es aquella estructura que parece un plumero que se ve allí arriba. Entonces, cada especie de flebótomo tiene espermotecas, las hembras espermotecas diferentes, y los machos tienen estructuras diferentes en la pinza genital que tienen. Eso se hace únicamente con el aclaramiento del insecto, el montaje entre la mina y la menilla, y por lo tanto hay muchos otros tipos de estudios que no los podemos hacer porque tenemos que tener el insecto montado. Siguiente. Las hembras también hay estructura en el aparato bucal que se llama cibario,
que es esto que se ve, tipo dientitos, ahí arriba, y que también, dependiendo de la cantidad y la distribución de los dientes, podemos saber qué especie es. Todo lo que hemos capturado nosotros en el país corresponde al Zoology Park, y llevamos alrededor de los 200 ejemplares capturados, que uno puede decir mucho, es poco, la verdad que no sabemos si es mucho o es poco, pero bueno, para la captura que hacemos es bastante. En febrero de este año se dio lo que nosotros identificamos como el primer brote de leishmaniasis de transmisión autóctona en nuestro país, en la localidad de Anitas Blancas, departamento de Salta. ¿Cómo empezó esto? El Hospital de Facultad Veterinaria, que como ya les dije hoy, pasó a ser el centro de referencia nacional, recibió una llamada telefónica de un veterinario de la ciudad de Salto que tenía la sospecha, un canino sospechoso de tener una leishmaniasis. En el hospital trabaja la doctora Dinora Satraño, que fue a hacer entrenamiento a la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro en cuanto al diagnóstico de esta patología. Se les pide que al veterinario se le pide que envíe sangre para la sesión de serología en el hospital. Se le hacen 2 kits serológicos, un kit de screening que tenemos de la Fundación Osvaldo Cruz que dio reactivo y un kit de diagnóstico que después vamos a ver si es el RK39 que también dio positivo. En función de ese hallazgo se decide viajar a terreno porque hay que hacer, ante los primeros casos se tiene que hacer búsqueda del parásito para hacerle punción de ganglio o de médula a la perra, en una perra hembra, para poder identificar la leishmaniasis. Este es el caso índice, que es Mora, una perrita que, si no hubiera sido por la dueña de Mora, esto no podría haber pasado mucho más tiempo hasta de ser identificado. La dueña de Mora es una señora que estudia para técnico veterinario, que ama a sus perros y los conoce como la palma de su mano. Y empezó a ver que Mora tenía como una descamación en las orejitas, y empezó a verlo y empezó a insistir con diagnósticos y consultó un veterinario, estuvo como 6 meses consultando por la perra, hasta que alguien por allí pensó en la posibilidad de que fuera leishmaniasis. Cuando concurrimos a Anitas Blancas para hacer la punción de ganglio y de médula Mora, eso se hizo en la clínica veterinaria local, y estando en la clínica estaba este perrito, Duque, que estaba caquético. Duque estaba para ser sacrificado por los dueños, y Duque estaba hacía más de un año que Duque estaba enfermo y nadie llegaba al diagnóstico de qué es lo que tenía Duque. En el momento que lo mire, me da una lástima, pero la verdad que Duque ya no podía ni pararse, y Duque tenía en ese momento 9 de creatininemia, de lo poquito que me acuerdo de él. Ya no quería nada con la vida de Duque. Como estaba para ser eutanasiado, se eutanasia allí. Están los kits serológicos de Mora y de Duque. Ese es el kit, el DPP, que es el kit de screening de la Fundación Osvaldo Cruz, que nos fue regalado al proyecto, que ven que tiene 2 rayitas, eso quiere decir que es positivo. Después vamos a mostrar otro kit que tenemos. Y en la autopsia de Duque, lo que se veía que tenía unas visceromegalias muy importantes, tenía patos plenomegalia, y ahí está el compañero tomando el vaso para mostrar el tamaño que tenía adenopatías generalizadas, tenía onicogrifosis, pero creo que no puse esa. Resultaron que Mora era positiva y Duque también era positivo. Entonces uno piensa, un perro puede ser positivo. Mora, esa familia le había adoptado a Mora siendo de adulta. Mora había llegado con las crecidas. La zona de Anitas Blancas, la gente tiene muchos perros que adopta luego de las crecidas, que son perros que quedan perdidos. Entonces uno podría pensar, un perro, vaya a saber dónde vino, de repente vino infectada, pero ya 2 perros del mismo barrio. Epidemiológicamente yo no pienso en un caso importado, sino que es algo más autóctono. Y sobre todo cuando el dueño de Duque manifestó que Duque nació allí y nunca se movió del barrio. Y Duque tenía ya más de un año de evolución con la patología. Entonces al fin de semana siguiente, ya habiendo hecho las notificaciones previas a los organismos estatales correspondientes, concurrimos a ver qué pasaba con el resto de los perros. Y la verdad que nos encontramos con una situación que no nos hubiera gustado encontrar, de 49 perros muestreados serológicamente, todos por decisión de los dueños,
encontramos 18% de perros infectados. Ahí tenemos un par, madre e hija, Uma y Torombolo. Ese es el kit, el RK39, que es el kit confirmatorio para esta patología. Y ahí tenemos a Uma y Torombolo, imagínense el dueño, estos perros de pura sangre. Uma tenía cría y vendía los cachorros. Para convencerlo de realizar la eutanasia fue bastante difícil, al final lo aceptó, pero por ejemplo su argumento me dice: yo trabajo en el campo y hay vacas con hidatidosis, hay ovejas con hidatidosis, me decía, ¿qué querés? Que salga a matar a todas las ovejas. Y ahí había que apelar a la paciencia y explicarle cómo era el ciclo y cómo se controlaba el ciclo de hidatidosis, y que el control de este ciclo de la leishmaniasis por ahora pasaba solo por la eutanasia de los animales. Y ahí tenemos a Tony. Tony es un ovejero que también nunca había salido de la zona, y cuando vino Tony vino con 2 perros más, eran 3 ovejeros, y uno a la legua ya veía que Tony estaba en un perro con leishmaniasis por el aspecto general, caquético, muy mal estado general, perros tristes, perros que tenían atrofias musculares diversas, patos que no me ganan. Miren la onicoglifosis de Tony allá arriba, que es un crecimiento exagerado de las uñas allá, que uno no esperaría esas uñas tan largas en un perro que está pisando tierra. Y Tony tenía también alteraciones en la piel, en las orejitas, etc. Bueno, Tony dio positivo. Ahí está el kit de Tony. Bueno, y ahí se va Tony en la camioneta y vienen otros perros, porque era un desfile de vehículos con perros y personas que... Y bueno, y esto es el estudio en el laboratorio que hizo la doctora Dinora Saltraña, ¿no? Las biopsias de ganglios, donde se ve un macrófago con amastilosis de leishmania. Mayor aumento de las leishmanias. Y este es un mapa de la zona de arenitas blancas, ¿no? O sea, del muestreo, los puntos rojos indican todos los perros infectados que hemos encontrado, de los cuales habían 4 o 5 que estaban muy graves. O sea, bueno, Duque de hecho era para eutanasiarlo por lo grave que estaba, y asintomáticos eran 2 o 3 más de los otros. No recuerdo de memoria las cifras, pero... concomitantemente a la búsqueda de infección en los perros, hicimos búsqueda de flebótomos, ¿no? Porque uno tiene que realmente confirmar que la transmisión se haya dado ahí. Encontramos muy poca cantidad de insectos. En la casa de Mora, un ejemplar macho de Luzomia nojipalpis, y en la casa de Catú, que era no tengo las fotos de Catú acá, pero que era un cimarrón precioso, 2 flebótomos hembras. Esos flebótomos hembras no los montamos entre lámina y laminilla, sino que los entregamos al Instituto Pasteur para que por PCR le buscaran infección con leishmania. Y tuvimos tanta suerte, por no decir otras palabras, que esos 2 ejemplares hembras estaban infectados con leishmania. Se les hizo el PCR y estaban infectados con leishmania infantil. Por lo tanto, teníamos en un lugar geográfico, tenemos perros infectados y tenemos flebótomos infectados. Por lo tanto, se da el ciclo de transmisión. Y ahí te buscaba... bueno, y esto es con respecto a los órganos, ¿no? Hígado de Pluto, médula de Dash, médula de Coco, que también infección con leishmania infantil. Y se hizo aislamiento de leishmania a partir de los órganos, autopsiados. Entonces se ve que estas son las formas cromastigotas del parásito, que es la forma flagelada, y la que se ve en el insecto vector y en los medios del cultivo. O sea, pudimos aislar leishmanias de los animales que estaban infectados, o sea, únicamente se cerró el ciclo. Ojalá hubiera quedado eso solo en arenitas blancas, pero no, se escapó un poquito de arenitas blancas, porque después consultó una perra llamada Chicha, que se ve el punto rojo que está más acá. Allá es la zona de arenitas blancas, Chicha, y lo que se ve más arriba es la ciudad de Salto. Y Chicha también estaba infectada con leishmania infantil. Chicha también fue eutanasiada y se aisló leishmania de los órganos de Chicha. Así que hoy podemos decir que en la ciudad o en la zona de Salto tenemos hallazgos de flebótomos en el zoológico, en arenitas blancas. Eso es un
un mapa de la ciudad de Bella Unión, dejamos las líneas blancas, pero para tener la idea de que nosotros que teníamos un único punto de hallazgo del Zona Ojipalpis, hoy todos esos puntos rojos son los puntos que venimos muestreando, los cuales hemos encontrado el Zona Ojipalpis hasta ahora, y que por ahora Uruguay tiene como puntos en los cuales tenemos el vector Salto y Bella Unión. Bueno, agradecimientos a los doctores Salomón y a la ministra de Herculano Silveira, que son de OPS, al Prorectorado de Extensión, que sin la ayuda del Prorectorado de Extensión nosotros no hubiéramos podido hacer muchas de las cosas que hicimos, porque el monto del dinero del proyecto no alcanza, porque hay que viajar todos los meses a Bella Unión, hay que pernoctar fuera de casa. El Prorectorado de Extensión tiene una casa en Bella Unión, que es la sede permanentemente nosotros, los compañeros que viajan duermen allí, y cada vez que podemos coordinar con la camioneta de ellos, que han sido pocas las veces, pero siempre nos han servido viajar hasta allá. Bueno, si Victoria Barrios forma parte, digamos, ya del equipo, porque si yo hubiera sido por la persistencia de ella no hubiéramos podido llegar a esto. Y acá para nombrar a la gente que trabaja en el equipo de la universidad, dentro de la Facultad de Veterinaria, las doctoras Lozano, Satraño, el doctor Vitale, Lorenzo Berger, bachiller por poco tiempo, Valentina Belichko, que sí que ya recién empezó facultad, así que tiene más tiempo bachiller, el doctor Soto. Dentro de la Facultad de Medicina está la doctora Romero, la doctora Torp, la doctora Rodríguez, la doctora Viera, Bruno Caneva, que es nuestro entomólogo, el que montó el insecto que está por allí en el frasquito, que tiene poco tiempo bachiller también, a fin de año se recibe. Yo, el doctor Ciro Sequeira de Bella Unión, y el Instituto Pasteur tenemos a los doctores Robelo y a los magister Grey y Faral, que son los que hicieron las corridas electroforéticas y los cultivos del palacio.